Hoy vamos a estar hablando directamente acerca de los diferentes errores que hay en las copias que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Estamos haciendo un examen bibliográfico al Nuevo Testamento. Le hicimos la prueba bibliográfica que consistía en mirar cuántas copias habían y qué tan cercanas eran a los originales. Miramos que en la literatura antigua no existe ni comparación al Nuevo Testamento en cuanto a la cantidad de copias y a la cercanía con el original. Aún así es importante decir que la mayoría de copias que nosotros tenemos, por estos miles de copias, son a partir del siglo IV, que ya empieza a proliferarse la cantidad de copias que nosotros podemos mirar en los museos en el griego. En los primeros siglos, nosotros lo que tenemos en realidad son porciones, y lo que tenemos también son alrededor de 70 papiros, de 50 a 70 papiros que tenemos de los primeros siglos. A partir del siglo III ya, ¿verdad? Y cuarto, vamos a mirar la proliferación, y ya después, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, solo la Vulgata Latina ya hay más de 10,000 copias, etcétera. El texto bizantino, el texto Resectus y demás, vamos a mirar ya la cantidad de copias para tenerlo en claro. Ahora, nosotros somos claros en que el original era sin error, ¿verdad? Obviamente venía de Dios a el profeta o al apóstol que estaba siendo inspirado y el Señor lo estaba guiando, y él ponía todo ahí en orden, o como Lucas recapituló todo acerca de aquellos testigos oculares por la guianza del Espíritu Santo para que tuviésemos todo este recuento. En esos originales obviamente no había error. No existe ese tipo de ¿verdad? Autógrafos en ningún libro antiguo, ¿verdad? No solo en la Biblia, pero en ninguno. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos? Recaemos en las copias. Ahora, es importante que nosotros no cojamos posiciones extremas. ¿Cuáles son posiciones extremas? Unos que son totalmente, ¿verdad? Agnósticos y escépticos, y no quieren creer que la Biblia es la palabra de Dios y que se ha conservado el mensaje, y dicen que es una copia de copias y de copias y de errores y etcétera, sin analizar propiamente la documentación. Simplemente tienen esa posición. Pero también hay grupos cristianos que piensan que en las copias no hay errores, ¿verdad? Que todo es exacto. Eso no es cierto, ¿verdad? No es que menos nosotros, ¿verdad? Tenemos una Biblia en español, y esa Biblia que tenemos, ¿verdad? American Standard, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, todas estas Biblias son buenas versiones que parten de las lenguas originales, pero obviamente no son perfectas porque están hechas por humanos. Lo que sí tenemos a partir de 1500 es que ya no hay variación en el texto. ¿Por qué? Porque tenemos la imprenta. Pero anterior a eso, de donde vienen, de donde proceden nuestras versiones, va a ser de copias, y esas copias tienen variaciones. Hoy vamos a mirar y hablar acerca de esas variaciones, que es importante tenerlas claras. Vamos a mirar que al final simplemente lo que vamos a tener es una confirmación de que ninguna doctrina está puesta, ¿verdad? En tela de duda, que absolutamente por más errores de ojo, de oído que haya, vamos a mirar que no afecta nuestro sistema de creencias, pero es importante exponernos a la realidad de las variaciones y demás para tener un criterio real. No es como cerrar los ojos y decir, no, así es y listo, ¿verdad? No es así. No tenemos la Biblia caída del cielo, y es importante que lo tengamos bien claro. Pero vamos a analizar, ¿verdad? El tipo de errores. Recordemos, solo para recordar un poco acerca de los tipos de errores que tenemos en las copias. Dice, no hay manuscritos del Nuevo Testamento en griego exactamente iguales. Humanamente hablando, tal cosa no puede evitarse. ¿Tenemos eso claro? ¿Verdad? Tenemos eso claro, pero alguno de nosotros piensa así, de esa forma. Muchas veces no, ¿verdad? Somos dogmáticos. No, es exacto. Y no, bueno, esta es la realidad. Ahora vamos a analizar qué tenemos. Sería casi imposible que dos personas copiaran a mano todo el texto griego del Nuevo Testamento sin cometer ningún error. Los libros del Nuevo Testamento fueron todos copiados a manos por más de 1000 años antes del comienzo de la edad de la imprenta, a mediados del siglo XV, después del 1500, en Gutenberg, con la, ¿verdad?, invención de la imprenta, el uso de esta imprenta ¿verdad?, de signos móviles. Hay dos clases principales de errores no intencionales hechos por los copistas. ¿Cuáles son este tipo de error no intencional?
el que nos puede suceder a nosotros cuando estamos copiando un texto. Y principalmente en este sentido que es tan grande, que es tan extenso. Estos son los errores de ojo y errores de oído. Errores de ojo. Tales errores son casi inevitables para cualquier persona que copie un documento largo, pero varios factores agravan el problema en lo tocante al Nuevo Testamento en griego, en el sentido que no es tan simple como cuando nosotros hacemos una copia hoy en día. ¿Por qué? Por el tipo de forma en que se escribe el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? El griego koiné, que va a ser todo, ¿verdad? Sin espacios. Vamos a mirar un ejemplo. Primero, en los manuscritos griegos más antiguos no hay divisiones entre capítulos y versículos, como lo tenemos nosotros. Tampoco hay la separación en oraciones y ni siquiera hay división de palabras. Es así como si escribiéramos el primer versículo del Evangelio de Lucas. Así se miraría, ¿verdad? Obviamente esto es una transliteración, esto está en español, pero es para que miramos cómo tendríamos que estar traduciendo, ¿verdad? El Evangelio. Sería así todo pegado. Entonces, para tratar de leer esto, tenemos que ir muy despacio y con buena letra, ¿verdad? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso es lo que dice ahí. Pero tenemos que ir despacio para no equivocarnos. Podemos hacer divisiones, ¿verdad? Equivocadas, etcétera, que sería normal, pero eso no es mala intención, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como hay tantísimas copias, nos damos errores, nos damos cuenta de cuando hay un error. Al haber tantas copias, nos podemos mirar cuando el copista se equivocó, cuando dividió una mala palabra. ¿Por qué? Porque todas las copias que existan van a tener errores, pero no el mismo error, ¿verdad? Va a tener aquí alguien se equivoca aquí, pero entonces sí hay 100 copias y de esas 100, ¿verdad? En este versículo en particular hay una que divide mal alguna de estas palabras, nos damos cuenta por el resto de las copias. Eso es lo que queremos decir. Eso es lo que los críticos textuales nos dicen, les es imposible esconderse el texto original por la cantidad de copias. Al ser copiado tantas veces, nosotros podemos tener certeza de cuál era, ¿verdad? Una certeza, ¿verdad? También aunada de fe, pero una certeza en la cantidad de escritos que tenemos. Entonces, tenemos tanta evidencia que podemos reconstruir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se dijo en vista de tantos testigos? No es lo que algunos escépticos tratan de decir como que es una copia de una copia. ¿En qué sentido? Como que solo existía una copia y esa copia, ¿verdad? La copió Roberto. Y luego, ¿verdad? De la copia de Roberto alguien copió. Nada más, pues sienten, de uno en uno. No era así, ¿verdad? Sino que de una copia, o sea, de un original, decirlo así, de un autógrafo, salían 20 copias en el momento. Entonces, cuando un copista estaba, muchas veces él copiaba, pero tenía 10 copias para poder hacer la de él, para ir corroborando cualquier cosa. No era que tenía una sola. Por eso nosotros vamos a mirar que el tipo de errores que existen son mínimos desde la perspectiva de la importancia de ellos. Así que así dice, sí, así sigue línea tras línea, columna tras columna, a través de un libro entero del Nuevo Testamento. Cuando una persona copiaba un manuscrito de un manuscrito a otro, era fácil hacer una división equivocada entre palabras y, por supuesto, generalmente captaba el error y lo corregía, ¿verdad? Era fácil de captarlo y se corregía porque no está trabajando con una sola copia, sino que tiene varias copias a la vez. Y luego también tenemos los errores de oído y esto es cuando dictaban el texto. Como ya hemos visto, los errores de ojo se ocasionan cuando un escribiente copiaba un manuscrito a otro, de un manuscrito a otro. Pero a veces un hombre se sentaba en una mesa leyendo un manuscrito lentamente en voz alta a un grupo de escribientes sentados delante de él. Esta era la única cara de publicaciones que había en esos días y generalmente había no más de 40 escribientes trabajando a la vez, lo cual es una situación muy distinta a la de la imprenta moderna que puede publicar miles de copias idénticas de un libro. Eso era lo mejor que ellos tenían, ¿verdad? Es poner a alguien a leer el texto y 40 personas empezaban a copiar. Entonces teníamos 40 copias. Ahora, entre estas copias, ¿verdad? Se revisaban que estuvieran correctamente, pero era inevitable que alguien se equivocara en alguna palabra, que la escuchó mal, ¿verdad? Etcétera. Eso me recuerda una situación en un concurso y que
tenía que adivinar, ¿verdad? La palabra de lo que era. Entonces, uno le decía a la otra. Entonces, ella le decía abril, ¿verdad? Le decía, y la otra persona le decía cerrar, ¿verdad? Porque pensaba que estaba diciendo abrir, porque como, ¿verdad? Según el lugar, con el acento dicen abril. Entonces ella le decía abril, y ella le decía celar, abril, celar, ¿verdad? Entonces a lo que voy yo, imagínense escuchando, alguno puede escuchar, ¿verdad? De esa misma forma y poner algo que no era, ¿verdad? Era fácil de corregir. Entonces aquí tenemos lo que es propiamente los escépticos. Dentro de los escépticos, digamos que el más reconocido, uno de los más reconocidos es Bart Ehrman. Él es un erudito y él empieza a hablar en contra de la Biblia y tiene varios libros y se ha hecho famoso y rico vendiendo la idea de que nosotros no tenemos, ¿verdad? Que la Biblia ha sido un teléfono, ¿verdad? Que no sirve y que no tenemos evidencias para hablar acerca del texto y que no podemos creer en el texto, pero cuando vemos los debates de él, siempre tiene que aceptar que ninguna doctrina está en tela de juicio. Que digamos que el máximo argumento que él dice es que no tenemos el documento original. Bueno, pues de ningún documento, pero en vista de la cantidad de copias podemos reconstruirlo. Y eso es lo que la mayoría de eruditos están de acuerdo. Él lo que hace es proyectar, ¿verdad? Ideas como la que sucedió en un periódico aquí local, ¿verdad? Que era un aspecto de amarillista, ¿verdad? Entonces él decía, vaca tuvo niño, ¿verdad? Entonces todo el mundo compra el periódico, vaca tuvo niño, ¿qué fue eso? Entonces abres el periódico, en el centro dice, tuvo niño subido 2 horas en un árbol. Ok, ya eso es muy... Esto es lo mismo cuando él dice hay 400,000 variaciones. Hay 400,000 variaciones en el Nuevo Testamento. Si estamos hablando que es un libro que contiene alrededor de 140,000 palabras, ¿cómo va a haber 400,000 variaciones? Más variaciones que palabras en el Nuevo Testamento. Y así es como, ¿verdad? Te vende la idea de que no podemos confiar en el texto bíblico. Pero vamos a analizar esto que él está poniendo ahí en información. Y todo esto que les estoy diciendo es trabajo de eruditos, trabajo de gente crítica, ¿verdad? Textual que se dedican, que son expertos en el griego en este caso, y que revisan las copias, ¿verdad? Y como Dan Wallace, ¿verdad? En su organización, él lo que está haciendo es agarra todas las copias, va a los diferentes lugares, ha ido a más de 35 países y va a las universidades más grandes que hay donde existen las documentaciones, ¿verdad? Y los textos, papiros que han aparecido más antiguos, y lo que hace es hacer copias digitales para que nosotros podamos ir metiéndonos en su página web y poder ver el original, o no el original, pero la copia más antigua que tenemos de tal texto. Y nosotros podemos hacer una comparación de esa copia con lo que tenemos nosotros y así podemos mirar, ¿verdad? Que podemos confiar en los textos. Entonces, el 99% de estas 400,000 variaciones no es un número exacto, pueden ser menos, pero indiferentemente, el 99% de estas variaciones no importan. El mismo Barry Ehrman tiene que reconocer eso. Entonces, en lugar de 400,000, es el 1% de lo que tenemos que estar trabajando de variaciones. Entonces, es diferente que diga, hay 4,000 variaciones, ¿verdad? En un texto de 138,000 palabras, donde estamos revisando más de 12,700,000 versículos. No vendería la idea, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo muy bajo. Pero es en lo que estamos hablando de variaciones que importan, vamos a hablar acerca del 1%. El 99% de nuestros textos no tiene ningún problema en la transmisión, en todas las copias que nosotros podemos mirar. Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué es que no importan este 99%? No importan porque un aspecto es un aspecto ortográfico del griego que se llama la N movible. La N movible significa que si la palabra empieza con vocal, yo tengo que poner una N en la palabra que lo antecede. Eso es como antes de B y P. ¿Alguien sabe qué se hace? Con M escribiré. Eso, qué bien. Antes de B y P, con M escribiré. Pero no siempre lo escribimos con M. Podríamos saber, hay copias donde tú ves, ¿verdad? Personas que se equivocan, entonces van a poner campana con N. Y eso sucede en los textos. Ahora, si viene campana con N, usted sabe que dice campana, ¿verdad?
es fácil de ver, y con el resto de las copias nos damos cuenta que esto, ¿verdad? La N es movible. Entonces no hay ningún problema en cuanto a esta variación, porque es algo que es muy fácil de detectar y no corrompe el texto, no cambia el significado del texto, etcétera. Esto es lo que la N movible, la mayoría de estas variaciones son tipos de la N movible. Estamos hablando de una variación de una letra y es de un aspecto, ¿verdad?, ortográfico. Luego también el orden de las palabras, ¿verdad? Hay 16 formas para decir Jesús ama a Pedro en el griego, ¿verdad? Son 3 palabras, ¿verdad? Bueno, en este caso 4 en español, Jesús ama a Pedro, y en el griego el orden no interesa. Hay 16 formas de escribir esto y significa exactamente lo mismo. Entonces, cuando vemos un copista, muchas veces, ¿verdad?, él lo hacía a la forma de donde él estaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una copia con un orden diferente, que en el griego no importa, porque ¿cuál es la traducción? Jesús ama a Pedro, al español, indiferentemente del orden. Es por la riqueza del griego como tal. Entonces, podía hacerlo de esa forma. Esas son variaciones que no importa porque, ¿verdad? Últimamente, como dice el chavo, siempre va a ser el mismo resultado. Jesús ama a Pedro. Es la misma traducción. Aunque se escriba, ¿verdad? ¿Verdad? En el griego diferente, desde la perspectiva que hay 16 formas de escribir lo mismo. Luego hay problemas de deletreo, como por ejemplo la palabra, el nombre Juan, se puede escribir con 2 Ns o con una N. Entonces, en ciertas regiones, ciertos documentos tienen 2 Ns. Vemos acá como una V, esto aquí es griego. Esta V en realidad es una N en el griego. Entonces, vemos acá que hay 2 Ns, ¿verdad? Juanes. Y entonces, cuando aparece Juanes, ¿cómo lo traducen? Juan. Y si es en inglés, John. Eso es, ¿verdad? No hay otra forma de traducirlo porque está diciendo Juan, pero en otros documentos aparece como Juanes con una N. ¿Ves? ¿Cómo se traduce con una N? Juan. ¿Cómo se traduce con 2 Ns? Juan. Entonces, esos errores no tienen ningún sentido. Son aspectos como, ¿verdad?, errores que son inocentes y que no tienen ningún sentido porque entendemos de qué se trata. Alguien aquí dice hielo, o ha dicho hielo, en lugar de decir hielo, ¿verdad? Lo correcto es hielo, pero hay personas que van a decir hielo, pero entendemos que está hablando, ¿verdad? Hay personas que pueden decir huevos o no, en lugar de decir huevos, con H, ¿verdad? Entonces, huevos se escribe con H y general con G, ¿verdad? Generalmente con G. Entonces, huevos, ¿verdad? Es lo correcto, pero vamos a escuchar mucha gente decir huevos. Entonces, este tipo de error, indiferentemente que diga huevos, yo sé que está hablando de huevos, ¿verdad? Y si alguien aquí dice, ale la puerta, yo creo que la mayoría decimos, jale la puerta, ¿eh? Jálela. En realidad, ¿cuál es lo correcto? Ale la puerta, ¿verdad? Esto es lo correcto, estos son errores. Entonces, si alguien escribe, ale la puerta, yo sé que está diciendo, está correcto, pero la mayoría tal vez pone jale, pero yo sé que está diciendo ale. Bueno, esto no cambia el texto no más mínimo. Esta es la mayoría de estas variaciones de aspectos, como decir Juan con 2N o con una N. Es como cuando escribimos el nombre Marta. ¿Cómo escriben Marta? Se puede escribir con H o sin H, ¿cierto? Vamos a mirar que algunas Martas ponen M-A-T-H-A, otras no ponen la H, pero en los dos casos que estamos hablando, Marta. De esto lo que estamos hablando, errores de ese tipo no tienen ningún sentido en el aspecto, o sea, ninguna importancia. Y el 99% de los errores son de ese tipo. Entonces, en lo que sí debemos mirar en cuanto a las variaciones textuales es el 1%. Entonces, de 400,000, ¿a cuánto pasamos? A 4,000. Entonces, estaríamos hablando de 4,000 variaciones que sí importan, la que sí vamos a analizar. Entonces, cuando analizamos estas 4,000, esto es lo que hace la crítica textual. La gente que se dedica, ¿verdad? Como Dan Wall, hay muchísimos, ¿verdad? Wesley Hogg, y bueno, hay mucha gente que se dedica a esto, a la crítica textual. Yo recuerdo que siglos, hace muchos años yo recuerdo que me decían a mí que se satanizaba lo que era la crítica textual. O sea, ¿qué quiere decir? Que se veía como alguien que no era cristiano y que qué mal y que esto y que el otro, pero en realidad estaban haciendo el trabajo de comparar las copias para ver cuáles eran las diferencias y cuánto podría cambiar un texto. Gracias al trabajo de ellos
nosotros cada vez tenemos más y más pulido el original, por decirlo de esa forma. Hoy vamos a estar mirando eso. En realidad son contribuyentes en este aspecto y es no cerrar los ojos a algo que es notorio, simplemente si uno hace un examen crítico de lo que está recibiendo. Entonces, en cuanto a eso, vamos a ver que son, ¿verdad? 4,000 las variaciones que tenemos que hablar. De esas 4,000 variaciones, el 25% no importan. ¿Por qué no importan? ¿En qué sentido? O importan, pero no son bíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Son variaciones, pero es tan fácil de descubrir que fue un error del copista que no pasa a mayor cosa. El 25%, o sea, tendríamos que eliminar de aquí 1,000, quedaríamos con 3,000 variaciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:7, la mayoría de textos que dicen, de copias, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Pero hay una variación textual que dice lo siguiente, encuentran, ¿verdad? Un documento, una copia que dice lo siguiente, antes fuimos caballos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el caballo fue otro, ¿eh? que aquí fue el copista el que se equivocó, claramente, de tiernos a caballos, uno dice, ¿cómo es posible que se equivoque de esa forma? Bueno, para no criticar al muchacho que hizo este error, que cometió este error tan claro, porque el resto de las copias dicen tiernos, y podemos identificar esto, y eso es el 25% de estas 4,000 variaciones, aquí están, así es como se ve en el griego, ¿verdad? Entonces, vemos aquí epios es tierno y hippos es caballos, abajo. Pero vemos a la hora de escribirlo en el griego que no es muy diferente, ¿verdad? No es tan diferente. Entonces, él yendo rápido y copiando, ¿verdad? Sin analizar que se pudo haber equivocado. En este caso se equivocó de esa forma, pero esto es tan fácil de mirar, ¿verdad? Que fue un error. ¿Y cómo lo miramos? Como no existe, por ejemplo, esta es la bendición que tenemos en tener tantas copias. ¿Qué pasa si solo esta copia existiera? No entenderíamos muy bien, pero qué raro, fuimos caballos, ¿qué querrá decir? ¿Verdad? Ya tenemos que empezar pero como existen tantas copias, sabemos que esto fue un error de este copista. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, muchas copias para poder corroborar y no perder el texto original, sino más bien reafirmarlo. Perspectiva simple de todas las variantes que tenemos. Resumiendo todas las variantes, vamos a hacer esto y luego vamos a ir viendo una de las variantes más importantes y los ejemplos de variantes que hay de esas 3,000 que estamos hablando, que se reducen a 3 variantes graves. Para cada verso del Nuevo Testamento tenemos en promedio, en virtud de todos los textos que tenemos, 1,600 copias. O sea, por cada versículo hay 1,600 versículos a revisarse. Si de 1,600 copias para cada verso y solo tenemos alrededor de 400,000 variantes, en todo el Nuevo Testamento vemos que el Nuevo Testamento tiene alrededor, ¿cuántos versículos tiene? 7,956, alrededor de eso. Los versículos se multiplican por la cantidad de versículos y el promedio, o sea, por los 1,600 que tendríamos que revisar, y el promedio, ¿verdad?, que obtenemos es 12,729,600 versículos a revisar. Es en estos versículos que encontramos, ¿verdad?, estas 400,000 variaciones, ¿verdad? Y recordemos que de esas 400,000 variaciones, la mayoría son variantes no de un versículo ni de una palabra, sino, ¿verdad? Muchas de esas variantes son de una letra. Los versículos ni siquiera, ¿verdad?, ni siquiera palabras completas. La gran mayoría de variantes son letras. Y de nuevo, el 99% de dichas variaciones ni siquiera podrían traducirse en una forma diferente. Eso es lo que tenemos en cuanto a esto, pero no podemos decir que no existen esas variantes, sino que en realidad son mínimas y vamos a mirar que no cambian el sentido doctrinal, teológico del texto. En resumen, si tuviéramos 2 copias con todas estas variantes, de las cuales son 396,000, no son importantes, de las 400,000, porque no afectan la traducción, nos quedaríamos con alrededor de 4,000 variantes. Si tenemos una Biblia con esas 4,000 variantes, de las cuales el 25% son errores claros del copista, a la luz de todas las demás copias, en otros casos,
fácilmente explicables a la luz de la gran cantidad de copias que podemos determinar. Existen, por lo tanto, que solo tenemos entre 2 y 3 dificultades en todo nuestro Nuevo Testamento. Dificultades que no afectan ninguna doctrina de fe. Y este es el resumen. En realidad tenemos 3 pasajes que vamos a mirar que se llaman los 3 grandes. Y esas son las 3 variantes más grandes y graves que existen en todo el Nuevo Testamento. Y que no es algo nuevo, tal vez nunca hablemos de esto, pero existen esas 3 variantes desde hace muchísimos tiempos, décadas se habla acerca de esto. Entonces vamos a ver variantes que importan, pero que en realidad no cambian propiamente lo que nosotros creemos. Entonces en la Reina Valera vamos a estar hablando acerca de las versiones más antiguas que tienen los manuscritos más modernos. ¿Por qué estamos hablando que las versiones más antiguas tienen manuscritos más modernos? ¿Alguien recuerda? ¿No sabe? Porque una versión que fue hace 500 años tiene manuscritos más modernos que una que fue hecha hace 200 años. Es porque en los últimos 250 años se han descubierto los manuscritos más antiguos. Hace 500 años los manuscritos no eran tan antiguos los que existían. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera toma lo que es el texto Receptus, el texto de la mayoría, y está hablando con textos masoréticos. Él está hablando con textos masoréticos y esas copias son de alrededor del año 900, el año 800, y es posterior a esas épocas que nosotros encontramos copias más modernas, como las que hablamos la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de la Reina Valera, va a ser versiones antiguas, pero sus manuscritos son más modernos. Los últimos descubrimientos son los que, ¿verdad?, son las copias más antiguas. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas va a representar las versiones modernas que tienen manuscritos más antiguos. ¿Claros por ahí? ¿No enreda a nadie o me enredé yo solo? Ok, entonces estas es las variaciones que vamos a estar mirando. Cuando hablamos de variación no estamos hablando de la forma de interpretarse, ¿verdad?, en una versión, sino que estamos hablando de la copia en el griego y cómo, ¿verdad?, de una copia a otra hay un cambio en la forma de escribirse. Entonces, en esos documentos, no en la versión, ¿verdad? No que la Reina Valera va a hablar diferente a la nueva versión internacional o a la American Standard. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando del documento en el griego, las copias que tenemos, los papiros y manuscritos que tenemos, los códices. Es ahí de donde estamos hablando de estas variantes. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces en la Biblia de las Américas dice lo siguiente: entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. ¿Vemos la variación? La variación es el nombre de Jesús. ¿Alguien se siente, verdad, con esto, verdad, no sabe si lee la Biblia más o no? ¿Está tambaleando su fe por asuntos así? No, ¿verdad? Obviamente el contexto de aquí que nos está hablando, que es quién está hablando, Jesús. ¿Quién es el Cristo? Jesús. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Los manuscritos más antiguos no incluían el nombre Jesús, sino fue después ¿verdad? Esto empezó como una tradición. Esto se llama expiación de la piedad y esto empieza a suceder después del siglo X. Y es que a la palabra Cristo le agregan Jesús, a la palabra Señor, si dice Señor le ponían Jesús, si se decía Jesús le ponían Señor, y así, pero eso es a partir de una tradición, ¿verdad?, que los escribas, los copistas empezaron a agregar esto a partir del siglo X, pero siempre en su contexto entendemos de quién se está hablando, ¿verdad? No es como que ahí podrían poner cualquier nombre, Pedro, Juan, o no, está hablando de Jesús, y en los textos más modernos, de las versiones más antiguas, va a incluir el nombre Jesús. No así en las versiones más antiguas, no lo tenían. Esta es una de las raras ocasiones donde los textos están en desacuerdo. Estas son variaciones que representan, recordemos, el 1%, pero de ese 1%, el 25% son errores claros del copista. Entonces, estamos hablando del 0.75% con el que estamos trabajando. De ese 0.75% de todas las copias que tenemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto es uno de los errores graves. En la tradición, los manuscritos entre más y más recientes, las copias en ocasiones miramos agregar Jesús cuando dice Señor o Cristo cuando dice Jesús. Pero podemos ver que es de Jesús que se refiere
¿verdad? Como Cristo en el contexto. Entonces, entendemos que aquí no es como impuesto esto que lo está metiendo, sino que aquí él empieza Jesús a hablar a sus discípulos y dice el Cristo en este caso, ¿verdad? Se agregó eso. Eso se llama expiación de la piedad, hacer que los nombres o títulos sean más largos. Eso no es lejano para nosotros. Es como que usted diga Víctor y que alguien diga, no, 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 dígale don Víctor, ¿verdad? No le diga Víctor, dígale a don Víctor. Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, que el copista tal vez se sintió así, entonces agrega a Jesús. No que estoy diciendo que esté bien, ¿verdad? Pero que es una tradición tardía de hacerlo. Ahora, es claro que el contexto lo permite porque, ¿verdad? Sí es de Jesús que está hablando. Pero esto es una de las variantes graves que nosotros tenemos del 0.75% que nos quedan ahí, digamos, para justificar en ese sentido. Estas son las variaciones que estamos hablando. Vemos que no hay ninguna afección de fe, alguien se siente incómodo por esto, o sea, en realidad sería mal si no se sabe de quién está hablando, ¿verdad? Eso sería diferente, pero vemos que el contexto lo dice. Y no solo eso, la armonía de los evangelios, tal vez en el otro sí decía Jesús Cristo y en este no, ¿verdad? En el otro evangelio sí se menciona en las copias, pero en esta copia, ¿verdad? No estaba. Expansión de la piedad, esto es el mismo ejemplo, ¿verdad? Lo vemos acá, donde se agrega Jesús o Cristo, Señor Jesús, y está Cristo, Cristo, ¿verdad? Aquí le ponen Jesús y así, ¿verdad? En cada uno de ellos, esto es expansión de la piedad. Vemos que hay bastantes, ¿verdad? De estas copias que son más nuevas, pero tienen más de 1000 años, ¿verdad? Todo eso es expansión de la piedad. Marcos 1.14 es una de otro tipo de variación. En la Reina Valera, las versiones más antiguas, con los textos más modernos, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En las versiones más modernas, que representan los manuscritos más antiguos, dice lo siguiente, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Acá, ¿cuál es la diferencia? Por encima del estilo, ¿verdad?, de la traducción, la diferencia es el reino, ¿verdad? Acá dice el evangelio del reino de Dios y acá dice predicando el evangelio de Dios. Esa es la variación que hay, que es una variación grave. Entonces hay manuscritos que aparecen el evangelio del reino de Dios, las más modernos, y versiones más antiguas que excluye la frase del reino, que no está del reino, pero obviamente está hablando del reino de Dios. Esta es una representación típica de variación, el 1%, que no importa en el Nuevo Testamento. Es Dan Wallace, él es el que se dedica a hacer todo, ¿verdad? Ir a todas las universidades, museos y demás. Él es uno de los que ha descubierto más de 70 hallazgos, bueno, 25 en un lugar y luego 24 en otro, bueno, muchísimos, ¿verdad?, descubrimientos en universidades. Él es el que habla de, ¿verdad?, de los papiros que encontramos más antiguos y que fueron encontrados en una universidad, que venían de Egipto, pero estaban en el sótano de una universidad. Como él es un erudito, estudiado, ¿verdad?, en todo esto, tiene 3 PhD, o sea, 3 másters y demás en lenguas, y él propiamente, está la página web que tenemos aquí, CSNTM, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, es el Instituto del Estudio del Nuevo Testamento.org. Ahí ustedes pueden ir y ver los documentos originales de estas universidades, que eso solo los eruditos antes podían hacerlo, ¿verdad?, con un montón de permisos y equipos especiales y demás. Hoy en día, como él está digitalizando todo, nosotros tenemos acceso a esa documentación. Los mismos manuscritos utilizados aquí en la nueva versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, que en el verso menciona del reino, mencionan en tres ocasiones en Mateo refiriéndose al evangelio del reino, por si alguien decía, oh, es que, ¿verdad?, esto es una conspiración, quieren sacar del reino acá. Bueno, no, estas mismas versiones que aquí no lo mencionan, en el mismo Mateo, ¿verdad?, sí lo mencionan en otras 3 ocasiones. Entonces vemos que no hay nada, ellos nada más no lo ponen porque en esta copia que están usando no aparece. Entonces seguimos viendo variaciones. Estas son las variaciones importantes para que nadie los engañe ni los asuste con esto.
Ahora, de nuevo, recapitulando, entendiendo que sí hay variaciones, pero son variaciones que no alteran absolutamente nada y cada vez nos acercamos más al original. ¿En qué aspecto? Solo hay dos lecturas, no es que hay un montón de opciones, ¿verdad? Sino que en la cantidad de copias vemos este tipo de variación. El 99%, ¿verdad? Está igual. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esas son las versiones antiguas que tienen los documentos más modernos y las versiones más modernas que tienen los papiros o documentos más antiguos. Dice, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces la variación acá es ni el Hijo. En las versiones más modernas, los copistas más modernos no tienen esta frase ni el Hijo, simplemente dice solo mi Padre. Ahora, si uno hace una buena exégesis del texto, entiende que Jesús se está excluyendo, ¿verdad? No hay pérdida en ese sentido, no hay un aspecto ahí teológico que se diga, oh, wow, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cómo quitaron esta frase ahí? No, ¿verdad? En los manuscritos más antiguos aparecía ni el Hijo. Entonces, dependiendo de los textos que usted use, en este caso, la Reina Valera utilizó que las versiones, las mejores que tenían, los textos masoréticos, textos bizantinos y demás, los textos que habían, lo mejor que ellos usaron, lo más antiguo que había, pero recordemos, en los últimos 150 es que aparecieron los documentos más antiguos, por eso las nuevas versiones, las versiones modernas tienen documentos más antiguos que la Reina Valera que fue hecha hace 500 años. Y esta es la variación que tenemos, estas son las variaciones importantes, ¿verdad? ¿Cuál es? Que en los documentos más antiguos aparecía ni el Hijo, en este caso no. Ahora, teológicamente hablando, usted lee esto, ¿verdad? Y con el contexto ya está claro que Jesús está excluyendo, ¿verdad? Está diciendo solo el Padre. Entonces, no es que hay un cambio en ese sentido. Ahora, esto será una conspiración para, ¿verdad? Por la divinidad de Jesús, ¿verdad? Algunos dicen que copistas con el tiempo eliminaron la frase ni el Hijo para no quitarle divinidad a Jesús, ¿verdad? Como para proteger a Jesús. No, no, él sí, porque él es el Hijo, entonces, y que por eso lo quitaron. Pero no creemos que sea el caso. ¿Por qué? Porque aquí, ¿verdad? De estas versiones más antiguas, en estas copias, que no aparece el Hijo en esta ocasión, sí aparece en el mismo libro, ¿verdad? Ni el Hijo en el pasaje paralelo, en Marcos. En Mateo no aparece ni el Hijo, pero en esta misma versión de Reina Valera, si vas a Marcos, ahí sí aparece ni el Hijo. Entonces entendemos que no es que están tratando una conspiración para quitarle eso, para que no piensan que él no es divino o cosas de ese tipo. No, no, en realidad es que en estas copias que ellos usaron no estaba ni el Hijo. Hoy en día que descubrimos más manuscritos, vemos que sí aparece esto. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que en estas variaciones nosotros no es que tenemos cualquier opción, sino que podemos llegar al texto original. No es que no está el texto, sino que en realidad simplemente lo que hace la crítica textual es que ellos dicen, ok, ¿cuántos manuscritos dicen y el Hijo? Bueno, recordemos que en los primeros siglos hay muy pocos manuscritos. Entonces, antes del tercer siglo estamos hablando tal vez de 40, 70 manuscritos. Después del cuarto siglo y, ¿verdad? No hablar después del sexto, etcétera, tenemos miles de copias, pero anteriores tenemos pocas. Entonces, alguien dice, es que ni en el Hijo aparecen solo por decir algo, ¿verdad? Solo aparecen en 30 manuscritos. En cambio, sin esta frase, en el Hijo aparecen en 1000. Entonces, sí, pero es que esta es más antigua. Entonces usted tiene que tomar un juicio de evaluación aquí y decir, ok, yo me quedo con esta porque es más antigua, por decirlo. Ahora, ¿qué pasa si usted escoge esta? Teológicamente, ¿qué le pasaría? ¿En qué error estaría? Ninguno, porque entiende que ahí se está excluyendo. ¿Eh? Si hace una buena exégesis, entonces no tenemos problema. Eso es lo que tenemos que entender, a pesar de que no podemos negar que hay una variación y es importante que lo sepamos que existe este tipo de variaciones. Ahí es donde entra la crítica textual, ¿verdad? Pero este es el valor de lo que tenemos, que más bien tenemos texto de sobra para que no se pierda la lectura correcta. No es que no está la lectura, es que tenemos que definir una y otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Cada día nos acercamos más y más, cada día se afina más. Aquí no perdemos nada, ¿verdad? Y así es el tipo de variaciones. Pero cada día con más manuscritos que aparecen, vamos a mirar, ok, aquí, ¿verdad? Parece que sí es ni el Hijo.
y aquí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cada vez nos acercamos más lo que es una inclinación en cuál de las dos lecturas es la que consideramos que fue la original, ¿verdad? Y en los manuscritos, lo otro es el complemento, ¿verdad? Aunque aquí no aparezca en esta misma Reina Valera, vas a Marcos y se aparece ni el hijo. Recordemos que es el mismo evento el que está hablando. Entonces vemos la complementación ahí. Los más antiguos manuscritos omiten esta frase, ¿verdad? Los que omiten esa frase, los más antiguos son del siglo X, o sea, a partir del siglo X es que excluye la frase ni el hijo. Eso puede ser por muchos factores, inclusive aunque no parezca, ¿verdad? En un manuscrito a veces solo la forma en donde se guardaba podía afectar que se borrara una letra, podría afectar que se quebraba ahí y no se ve ya esa palabra. Entonces ya no puedes decir que en ese manuscrito está eso. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que ocurren ahí para que no esté algo, pero indiferentemente, ¿verdad?, entendemos que no se pierde nada de la riqueza teológica o de la verdad teológica que expresa el texto como tal, no se pierde lo más mínimo, y si yo voy a predicar de este versículo, también voy a ver, ¿verdad?, Marcos y voy a ver, ¿verdad?, los otros evangelios para tener, ¿verdad?, toda la foto completa, en el caso de que se pueda. Pero solo como información, ¿qué pasa? Antes del siglo X hay pocos manuscritos, pero son más antiguos, ¿verdad? Y ahí se aparecía la frase ni el hijo. Entonces la nueva Biblia de las Américas optó por incluirlo. La Reina Valera, ¿por qué no lo incluyó? Porque no existía esas copias cuando la hicieron. Hoy en día la nueva la Reina Valera actualizada del 2015 hace un trabajo muy bueno. Entonces en la nueva va a aparecer, si no aparece, aparece una C aquí o una letra y te envía al pie de la página y abajo dice, en los manuscritos más antiguos aparece ni el hijo, ¿verdad? O acá, ¿verdad? Lo ponen y ponen en los manuscritos más modernos no aparece. Eso es lo que se hace. Al leer el contexto del pasaje paralelo, vemos que Jesús está excluyéndose, ¿verdad? No hay ningún problema, no se pierde nada. Otra variación, Mateo 21:12, versiones más antiguas que tienen los papiros más modernos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían. Y ahí continúan. Luego las versiones más antiguas, representadas por la Biblia de las Américas, Jesús entró en el templo y echó afuera a todos los que compraban y vendían. ¿Cuál es ahí la diferencia? La pregunta ¿es el templo de Dios o el templo? Esa es la variante que hay. Esto es la gravedad de este texto. Esa es ¿verdad? Yo creo que nadie está preocupado, ¿sí? Ok. ¿En qué afecta esto el significado del texto? Solo tienen un templo en la mente y es el templo en Jerusalén, que fue Jesús, ¿verdad? No había otro. Posiblemente la frase sea en el templo y esto sea otro ejemplo de expansión de la piedad, que no como el templo, es el templo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Que un copista ponga de ese tipo, como les dije yo, ¿verdad? Que no le diga Víctor, dígale don Víctor, etcétera. O en ocasiones, ¿verdad? A veces hay ciertos lugares donde yo digo, Juan, no le diga Juan, dígale Pastor Juan, ¿verdad? Como expansión de la piedad en ese sentido, entonces no lo llame solo templo, sino, ¿verdad?, el templo de Dios. Hasta ahora podemos ver cómo indiferentemente de las variantes no perdemos o alteramos el texto en su significado e interpretación, ¿no? Y estas son las graves variantes que tenemos del 0.75, ¿verdad? De esas 400,000, recordemos, 396,000, miramos los errores que son, ¿verdad?, tan simple como deletreo, la N movible, la NUM movible, ¿verdad? Son errores que no afectan en nada, que no se puede traducir de otra forma. Miramos eso, de este 1%, o sea, 4,000 variantes que hay, miramos que el 25% son errores graves del copista, como en lugar de poner tiernos, poner caballo, y fácil de identificar, y de ese 0.75 restante de esas 3,000 variantes es las que estamos mirando que realmente no afecta, ¿verdad?, el aspecto de teológico, la forma de interpretar, la forma de enseñar, no es afectado por eso. Pero sí miramos algo importante es que entre más y más se descubre, más y más tiempo no nos alejamos del texto, nos acercamos al texto. Y los nuevos descubrimientos solo hacen una inclinación hacia cuál de las dos lecturas es la más correcta.
pero cualquiera de las dos que obtenemos, no vamos a obtener ninguna herejía, ni mucho menos. Seguimos mirando, ¿verdad?, algunas otras variantes. Marcos 7:16, y esto es que en algunos no vienen ciertos versículos en algunas copias. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? En las versiones más modernas o en los papiros después del 10º siglo y demás, aparece, ¿verdad? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, en Mateo 7:16. En las versiones más modernas que tienen los documentos más antiguos no se incluía. Lo que sí aparece es una A, allí donde iría este versículo, dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, y ponen Marcos 7:16. En los manuscritos más antiguos no incluyen este versículo, para que sepamos que esta información está en algunos manuscritos, y como no sabemos, ¿verdad? Como no sabemos, no lo vamos a poner porque no está en los antiguos donde yo estoy haciendo esta traducción, pero que hay algunos que sí tienen este versículo. Los versículos que no aparecen en algunos manuscritos, vamos a explicar esto. Y esto genera una discusión si el texto pertenece o no a dicho pasaje. Eso se le llama armonización, o más sutilmente, ¿verdad?, o más elegantemente, transposición. Y es como cuando uno dice algo y usted lo concluye, ¿verdad? Como si yo digo, a Dios rogando, ¿qué me dirían? Y con el mazo dando. Eso. Si sabe la Biblia, Leticia. Mentira. mal ejemplo, pero es como citaciones así. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en Marcos 7:16? No es una conspiración de los escribas, ¿verdad?, que no lo ponen. Estas mismas copias donde no aparece esta frase en Marcos 7:16, sí aparece en Marcos 4:9 y 23, o sea, 2 veces. No es si Jesús lo dijo o no, si lo dijo 2 veces o 3 veces. En el mismo evangelio Jesús enseña y termina de esta forma en Marcos 4:9. Él empieza, ¿verdad?, está enseñando y termina con ¿qué? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Empieza en el 4:9. Luego sigue enseñando y termina con esta misma forma en el 4:23. Enseña y luego termina, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces el copista pudo haber creído que con el tiempo se perdió esta frase y, ¿verdad?, en Marcos 7:16 la incluye, ¿verdad?, porque sigue el mismo patrón que está siguiendo en Marcos, ¿verdad? Entonces él dice, aquí seguro se borró, seguro, ¿verdad?, fue un error. Entonces agrega que si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, no es que esta es información extra bíblica, que Jesús no lo dijera, no, ¿verdad? Sí lo dijo, sí miramos, ¿verdad?, con anterioridad eso, y posiblemente él queriendo, ¿verdad?, ser más fiel a eso, dice, aquí faltó eso, porque es el mismo patrón, viene haciendo eso. Es una posible explicación de por qué está. Ahora, vemos la honestidad. La honestidad está en que si yo estoy usando textos, ¿verdad?, me apego a ese grupo de textos, a esos manuscritos, y acá no aparece, pero sí les digo que hay manuscritos que sí lo contienen, ¿verdad? Entonces, esto es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que, ¿verdad?, podamos poner las variantes y las identifiquemos para que nosotros veamos. Y estamos hablando que esto ¿verdad?, las cosas graves que tenemos en el Nuevo Testamento. Seguimos viendo ejemplos, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos algo antes de tiempo? En las versiones modernas dice, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ahí la variación, aunque, ¿verdad?, es una traducción en una forma diferente, el estilo no es lo que estamos mirando. Recordemos que estoy representando esto, pero estamos pensando en las copias en griego. La variación es que acá dice Jesús, Hijo de Dios, y aquí solo dice Hijo de Dios. Ya explicamos esto de la expiación de la piedad, ¿verdad?, que agregaban, ¿verdad?, donde aparecía eso, el contexto claramente de quién está hablando, de Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, lo dice constantemente. Otro ejemplo también habla acerca de armonización o transposición, posiblemente extraído de Marcos 1:24, el pasaje paralelo. Es posible que luego de varios siglos el copista mirara este pasaje y dijera, un momento, cuando yo leo este mismo evento en Marcos, aparece Jesús, Hijo de Dios. Entonces Marcos dice Jesús, Hijo de Dios. Entonces posiblemente, ¿verdad?, aquí en Mateo debería estar Jesús. Y eso se hace siglos después. Los primeros textos no aparece, ¿verdad?, Jesús, solo aparece, obviamente,
antiguamente en Marcos. Entonces, la nueva Biblia de las Américas, aunque no lo ponga acá, sí lo va a poner en Marcos porque anteriormente sí estaba en Marcos, ¿no? Pero estas son las variantes que nosotros podemos mirar. Debemos ponerlo, dice, tal vez el copista anterior se olvidó ponerlo. Esos son los tipos de errores, que el contexto nos aclara de quién está hablando, que la armonía de los evangelios nos aclara de quién está hablando. Entonces no tenemos problema doctrinal o teológico en ese sentido. Simplemente entre más copias aparecen, nos inclinamos por si estaba o no estaba Jesús hijo de Dios o solo decía hijo de Dios, ¿verdad? Sabiendo que Jesús es el hijo de Dios y que el contexto nos aclara. Luego, así que los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Los textos más antiguos que han aparecido en los últimos 150 años no incluyen esta frase, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, de nuevo, esto es armonización o transposición. En las nuevas copias sí agregaron esto porque dijeron, bueno, está como incompleto, vamos a agregar este material. Jesús usó esta expresión en otros lugares, por lo tanto debió usarla acá. Siempre, ¿verdad? En la misma Biblia de las Américas aparece esta misma expresión y Jesús terminando porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Es agregado probablemente de Mateo 22:14, que dice Mateo 22:14, bueno, habla acerca de que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Menciona esta frase, el copista, para ahorrarte tiempo de tener que ir al pasaje paralelo. Entonces, bueno, en este evangelio, ¿verdad? Está ahí y voy a agregarlo, ¿verdad? Bueno, propiamente aquí en los otros versículos va a agregar esto y lo incorpora. Todo este material es bíblico, es doctrinalmente correcto, solo que están importando de un pasaje a otro. Ahora, no es que esto sea correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco podemos determinar que eso fue lo que pasó, ni tampoco podemos, porque aquí en estos pergaminos no esté, no necesariamente es que no sea parte. Esta es la inclinación de la crítica, de verdad, textual, que tienes que decidir, bueno, cuáles documentos voy a usar y cuáles no. ¿Todos claros por ahí? Ok. Otra variante. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora, porque el Hijo del Hombre que el Hijo del Hombre ha de venir. En las versiones más antiguas dice velen y nos habla que velar se puede traducir como estén alerta, pero dice pues no saben ni el día ni la hora, nada más. No dice en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero nos pone una B y entonces va al pie uno de página y ¿qué es lo que dice? Dice que en Mateo 25:13 algunos manuscritos anteriores, o sea, manuscritos, no está hablando de traducciones, sino manuscritos, o sea, copias importantes, posteriores agregan en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Que la hora de qué, que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces posiblemente las nuevas, ¿verdad? Acá el copista ves que dice, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora y que se casi el día y la hora, ¿o qué? ¿De qué? Lee el contexto y dice que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, bueno, faltó eso, es lo que él dice y lo agrega. Eso es lo que uno entiende, ¿verdad? Lo que se entiende, ¿verdad? Los críticos entienden que eso es así. El día, la hora de qué, el contexto nos dice, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? En Mateo 24:44. Vamos un poquito antes y dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen quién vendrá, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que ha de venir? El Hijo del Hombre. Entonces agrega acá para no dejarlo como inconcluso, porque puede pensar de que la copia que tiene, ¿verdad? Se borró, se dañó. Entonces agrega esa información que es bíblica, que es verdadera, que el mismo contexto, aunque no aparezca acá, se entiende de quién es el que ha de venir, ¿verdad? El Hijo del Hombre. En el mismo evangelio, ¿verdad? Es en el contexto igual, ¿verdad? Que es la parte escatológica de Mateo. La información es bíblica, es doctrinalmente correcta. Los críticos analizan las copias y miran estas variaciones y deciden cuáles manuscritos van a usar en su versión, ¿verdad? Si los más antiguos o los más modernos. Otra variación dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echándole suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Versiones más antiguas que dice, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, pero me ponen a pie de página, ¿verdad? Entonces voy al pie de página y dice algunos manuscritos posteriores, no los que yo estoy usando, sino otros más modernos,
¿verdad? Agregan para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se repartieron entre mis vestiduras, ¿verdad? Entre sí mis vestiduras, sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos eso, armonización o transposición. O sea, vienen del mismo pasaje paralelo y agregan eso. ¿Dónde concluye de esta forma? Cuando vamos a Juan, hablando de esto mismo, dice, por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Algunos muy interesantes, ¿verdad? Algo muy interesante es que si no hubiesen todas estas copias, no sabríamos de estas variaciones y explicaciones, ¿verdad? No sabríamos. Si solo hubiera una copia y nos quedamos con una y punto. Como hay tantas copias, podemos mirar cosas de ese tipo y decir, ok, esto parece que no pertenece, esto parece que sí. Entonces podemos mirar eso. Ahora, algo fundamental e importante en esto es que con cualquiera que nos quedemos, no tenemos problemas en perder esta información teológica, ¿verdad? Ahí está, nos está diciendo algo que no es. Y eso es muy importante. El resto de la escritura lo dice. Aquí mismo, ¿verdad? En Juan nos habla con este final. Entonces, posiblemente el copista más moderno, ¿verdad? De hace 1000 años, él llega, mira el texto y dice, oh, le faltó esto que nos dice Juan. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces hace esta cita, como cuando hay ocasiones donde se mencionan versículos profecías y se menciona solo una parte, no toda la profecía. Entonces hay copias donde terminan toda la idea, donde hacen toda la citación de la profecía, no solo lo que se estaba diciendo en el momento, sino que terminan la idea. Esas son el tipo de variantes. Luego en Marcos 4:44, 46 y 48, Jesús está hablando y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, en el 44. Luego sigue hablando y en el 46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego en el 48 sigue hablando y termina, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En las versiones más antiguas aparece, ¿verdad? Solo en el capítulo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En muchos manuscritos antiguos no incluyen en los versículos 44 y 46 y son idénticos al 48. Hay manuscritos y copias que ellos son los que están usando y no aparecía, solo aparecía en el 48. Ahora, de nuevo, está diciendo lo mismo. La pregunta no es si Jesús dijo o no la frase en los manuscritos. ¿Verdad? Todos tienen el verso 48 exactamente igual, pero sí, Jesús repitió 3 veces o solo una vez esta frase sería la pregunta. De nuevo, esta es una variante importante, pero que no afecta la interpretación del pasaje, ni la realidad de que Jesús está durante todo este texto hablando del lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego no se apaga. Romanos 8.1, acá en Romanos 8.1 vamos a ver esta variante. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas son las versiones más modernas, o sea, de hace más de 1000 años, ¿verdad? Como 1200 años, usaron esos textos, pero en las versiones más antiguas, ¿verdad? Que representados por los últimos 150 años, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí está exactamente igual, qué importante, qué bonito, ¿eh? Entonces, la parte que no está en algunos textos más antiguos, ¿cuál es? ¿Verdad? Donde viene la A, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos manuscritos antiguos no incluyen el resto de este versículo, pero vemos que aquí nos lo da. Ahora es información bíblica de aquí mismo Romanos 8:4 dice esto, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es cómo llegó ahí. Viene en el versículo 4, dice, para que el requisito de la ley se cumpliese entre vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos que está ahí mismo en Romanos 8:4, donde se dice esta frase refiriéndose al mismo grupo de personas. A veces podría ser que, ¿verdad? Estabas escribiendo como cuando uno dice terminó algo, terminó
y estaba comiendo, y usted vuelve a ver algo y ya vuelve y vuelve, y estaba comiendo, pero en realidad empezaste en otro lugar donde decía y estaba comiendo y podrías, ¿verdad? Quitar cosas, ¿verdad? A veces versículos, esa es la forma de brincarse los versículos, ¿verdad? No sé si a alguien ha pasado que está escribiendo algo, copiando de un lugar a otro y hay una frase aquí que se repite y usted, ¿verdad? Empieza en la otra en lugar de empezar en la que, ¿verdad?, le correspondía. Es posible que sea un error de duplicación, miró una copia y escribió y luego volvió a mirar la copia y duplicó la frase, ¿verdad?, en esa copia. Lo anterior no cambia el significado del texto en absoluto, ¿verdad? Luego Juan 5:4, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando en el estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y esto es una variación bastante importante porque no está en los manuscritos más antiguos. Y esto es más como una tradición. Cuando haces el estudio crítico, al parecer esto lo ponían a un lado, como más como un comentario. Como decís, estaban ahí alrededor, ¿verdad? Del estanque. Entonces es, bueno, mira, pero no puso nada más. Y que el copista podía poner al margen, a un lado, para un nuevo copista, le ponía a la par. Bueno, hay una tradición, ¿verdad? Y escribía eso, ¿verdad? Es porque, ¿verdad? Aquí la tradición dice esto y el otro. Copistas, ¿verdad?, siglos o años después, empiezan a leer esto y no están seguros si eso era parte del texto o era un comentario del copista. Y podría ser que incrustaran este versículo de esa forma, siendo más un comentario. Algunos manuscritos agregan lo siguiente: de cuando en cuando llegaba el ángel, ¿verdad? Eso es lo que se agrega, pero vemos que acá en las versiones más modernas, como tienen los manuscritos más antiguos, no existe este versículo con esta información, que no es una información teológica, sino está contando algo cultural, que de hecho es interesante porque no es como, ¿verdad?, es como extraño, ¿verdad? Indiferentemente que sea extraño, si es palabra de Dios, por eso no se pone, porque no está en los manuscritos anterior, pero se recalca que en algunos manuscritos sí se agregó. Este texto demuestra nueva información, solo aquí aparece, parece ser un comentario, ¿verdad? Esto solo aquí aparece, ¿verdad? Este versículo que habla, recuerdan que el ángel iba, tocaba el agua, el primero que entrara al agua era sanado. ¿Verdad? Solo aquí está esta información y no aparece en los textos más antiguos. Podría haber sido un comentario de un escriba y luego un copista no pudo estar seguro si era comentario o parte del texto y lo agregó. Lo anterior no cambia el significado del texto, ¿verdad? Al enseñar el texto, realmente esta tradición no es lo importante, sino lo que Jesús hizo, ¿verdad?, con esta persona de sanarlo. Marcos 3:32, y mucha gente estaba sentada alrededor de él y le vieron, y mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas afuera te buscan. Y luego aquí lo que miramos es que tus hermanas no está en los textos más antiguos, sino en los textos más modernos es que aparece y tus hermanas. Todo lo demás está igual, con excepción de esto. Aquí lo importante es que miremos, ¿verdad?, el pie de página. Aquí nos da una A y que dice, algunos manuscritos antiguos no incluyen tus hermanas. Vemos la honestidad acá, que bueno. Entonces podemos, ok, hay manuscritos antiguos que no aparece esto de tus hermanas. Y luego acá nos dice, no aparece, solo tus hermanos, pero ponen también una pie de página, dice Marcos 3:32, algunos manuscritos agregan tus hermanas. Manuscritos, ¿verdad? No pensemos que Biblias, no pensemos que, ¿verdad?, interpretaciones, no, estamos hablando de copias, ¿verdad? Por decir originales, pero sabemos que no estamos hablando de originales, sino de copias antiguas de donde se saca la Biblia, ¿verdad? Es de ahí de donde aparecen, ¿verdad?, estas diferencias. Entonces, algo importante ahí es, ¿podrían haber estado ahí las hermanas de Jesús o no? Podría que sí, podría que no. Ahora, teológicamente, ¿es afectado esto? ¿Será que no tenía hermanas Jesús o no tenía? Esto es un ejemplo de una variante sin resolver. En la mayoría hay una inclinación de un porcentaje mayor hacia un lado. Un 70% se inclina hacia esto, hacia lo más antiguo, un 70% hacia lo más nuevo, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso es sin resolver, no se sabe cuál de las dos lecturas es la correcta, si aparece tus hermanas o no aparece. O sea, si hay que ponerlo o no.
porque hay textos que aparecen y otros que no. Los más antiguos no aparece. Sí, pero son solo 10, por decir algo. Ah, sí, pero son más antiguos. Ese es el aspecto ahí, a evaluar. ¿Tenía Jesús más hermanas? Esa sería la pregunta. Ahora, eso sí sería serio. Si solo este pasaje menciona que él tenía hermanas, y entonces nos quedaríamos con la duda, pero eso no está en tela de duda, porque Marcos 6 nos dice que sí tenía hermanas, ¿verdad? Aquí la pregunta es si estaban o no ahí, ¿verdad? Y eso es secundario, ¿verdad? Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vemos que aquí menciona que Jesús tenía hermanas. Entonces no necesitamos este texto para decir que Jesús tenía hermanas, porque acá sí hay una en este caso no hay variante en Marcos 6:3 y menciona a las hermanas de Jesús. Entonces miramos que teológicamente tampoco nos vemos afectados en este aspecto de esta variante. Uno de los dos sería la lectura original, ¿verdad? No es que Jesús dijo cualquier cosa, sino que vemos acá es simplemente es esto o es lo otro. Lo anterior no cambia el significado del texto en lo más mínimo. Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijitos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las versiones más antiguas no aparece lo último, ¿verdad? No aparece los que confían en las riquezas. El contexto claramente está hablando de eso, ¿verdad? No es como que se pierda algo, pero en las versiones más antiguas no dice a los que confían en las riquezas, pero sí nos pone un pie de página donde dice, algunos manuscritos agregan para los que confían en las riquezas. Este es un pasaje de una variante que cualquier lectura es posible. Podría ser que está en los que confíen en las riquezas o que no esté. Ahora, el pasaje como tal está hablando acerca, ¿verdad?, de esas personas, ¿verdad?, que confían más en el dinero que en Jesús. No hay ningún problema en ese aspecto. Por eso dice, se incluyen las dos o se pone una nota a pie de página por transparencia. Esto no ocurre en el Corán, ¿verdad? ¿Dónde están las notas de Corán correctivas? ¿Verdad? Las quemaron, ¿verdad? Ellos se fueron y cualquier Corán que no estuvieran estandarizado quemaban todas las copias y mataban inclusive a la gente para que no las hiciera de nuevo. Entonces, para tener una sola versión de Corán, ¿verdad? Entonces no va a haber, ellos hablan de que no hay variantes, pero sí hay variantes. A pesar de eso, vamos a mirar variantes en el Corán, vamos a mirar mínimo, ¿verdad? Hay 2 Corán, ¿verdad? Que se han mantenido hasta ahora, pero ellos sí, ¿verdad? Lucharon por eliminar todo eso, quemar cualquier cosa que fuera diferente. En nuestro caso no, la variedad, la cantidad hace que sea imposible que se esconda cuál era el texto original, ¿verdad? ¿Esto significa que hemos perdido el texto? No, ¿verdad? Más bien tenemos tanta información que es imposible que se pierda. Y eso es lo rico de esto, ¿verdad? Hay tanta información. Ahora, vimos las variantes. No vimos ninguna, ¿verdad?, doctrina o cosa que esté en tela de duda en ese aspecto. Aun cuando no sabemos cuál es la lectura correcta entre estos escasísimos casos, recordemos que estoy poniendo muchos casos, pero estamos hablando del 0.75% del Nuevo Testamento, ¿eh? Y estos son los tipos de variante. Cuando hablen de variante va a ser estos tipos. Va a ser algo de esto mismo, ¿verdad? Pues hay algún versículo que aquí, obviamente hay varios que aquí no están, estoy dando ejemplos, pero va a ser lo mismo, expiación de la piedad, cosas de este tipo, ¿verdad? De poner, ¿verdad?, una información de cómo armonizar, ¿verdad?, o transportar, ¿verdad?, información de un texto al otro. Sabemos que una de las dos lecturas es la correcta. No es que Jesús pudo haber dicho cualquier cosa, sino que o mencionó al final esto o no lo mencionó, pero que el contexto nos incluye esta información, ¿verdad? Tenemos la lectura correcta. La pregunta en estos casos es ¿cuál es? Y sin fin que, ¿verdad?, bueno, y al final, ¿verdad?, sin este hecho afecte doctrinas, creencias o fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hay un problema que tuviéramos en cuanto a la interpretación en vista de estas variaciones. No hay aspectos doctrinales y demás. El mismo Bart Ehrman, él dice, no, la fe cristiana no cambiaría usando estas variaciones. ¿Qué es lo que significa esto? Que si tuviéramos 2 Biblias, si usted coge
una con todas estas variantes, todas en una sola Biblia, y otra que no, a un final usted no tendría herejías, no tendría ningún problema, no cambiaría absolutamente nada en cuanto a lo que es la resurrección de Jesucristo, la salvación por gracia, o sea, todas las doctrinas fundamentales de la fe. Pero vamos a hablar de las tres variantes más graves, más grandes que existen en todo el Nuevo Testamento en las miles de copias. Estas son las tres grandes, se le llaman. Esto tiene, ¿verdad?, de muchísimo tiempo, ¿verdad? Si usted estudió teología, va a hablar, bueno, podría que tocaran este tema porque es un tema fundamental. Y estas son las tres variantes más grandes que hay en todo el Nuevo Testamento. Esto es muy diferente a lo que vimos anteriormente, ¿verdad?, de ese 0.75. Esto sí, digamos que es lo más grave que nosotros podemos mirar en todo el texto bíblico. Sin que eso, ¿verdad?, vaya a cambiar nuestra doctrina. Vamos a mirar eso también. Entonces, lo primero que vamos a ver es Juan 5:7. Dice, porque estas son las versiones más modernas, y dice, porque tres son los que dan testimonio, perdón, las versiones más antiguas que tienen los textos más modernos, eso es lo que quiero decir, ¿eh? Como la Reina Valera que fue hace 500 años. ¿Eh? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Wow. Así o más clara la Trinidad no podemos verla. ¿Eh? Entonces, este es el versículo que aparece en las versiones más modernas, pero en los textos más antiguos esto no aparece. Solo, por tanto, son tres los testigos, nada más. La nota a pie de página dice, unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan en el cielo el Padre y la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tenemos tres testigos en la tierra. Esto, ¿verdad?, parece que es agregado. ¿Eh? Esto sí parece que es un agregado. Ahora, recordemos que la doctrina de la salvación, sin este versículo, se ha sostenido y se sostuvo. Este versículo no apareció hasta el siglo X. Todos los años anteriores, los padres de la iglesia, ¿verdad?, hablaron y sostuvieron la divinidad de Jesucristo en montones de concilios, en debates y demás, y nunca se menciona este versículo, porque no estaban esas versiones. Entonces, esto, ¿verdad?, sería, ¿verdad?, importante, ¿verdad?, desde la perspectiva que es un gran versículo para poder utilizarse, pero no fundamental para el aspecto de la doctrina de la Trinidad. Si usted cree en la Biblia, va a tener que creer en la Trinidad. De Génesis a Apocalipsis vemos evidencia de la Trinidad, vemos las menciones, vemos el bautismo de Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es como que necesitamos esto para comprobar eso, o que ya está en tela de duda porque este versículo no está. De hecho, usted no puede hacer doctrina sobre un versículo, ¿verdad? Se necesitan muchos versículos. Ahora, de nuevo, esto es lo que sucede con la crítica textual, ¿verdad? Cuando ven las copias y demás, no necesariamente, o sea, todo el mundo puede equivocarse, ¿verdad? Aún ellos y demás, pero esto es lo que se ve en el texto, eso es lo que miramos. Entonces, uno porque quiere tener, ¿verdad?, la realidad de la Biblia, de lo que quiere, de lo que realmente dice, es que enfatiza estas cosas y va hacia este lugar. Entonces, todas las investigaciones parece que esto fue agregado. Entonces, por eso hoy en día un apologista, un teólogo moderno, en un debate no va a usar este versículo, porque lo primero que un agnóstico o un crítico le va a decir, ese versículo fue agregado, para que nosotros, ¿verdad?, lo tengamos ahí. Ahora, no necesariamente es así, pero digamos en lo que tenemos hasta ahora, ¿por qué no? Porque si apareciera una copia, de pronto, recuerdan lo que pasó con los rollos del Mar Muerto. Ahora, no hubo ningún cambio, simplemente confirmó lo que ya teníamos. Pero ¿qué pasa si apareciera una copia, imagínense, muy antigua en el griego, y aparece este versículo? Eso cambia la foto, ¿eh? Pero hasta el momento sí parece que fuese agregado. Este versículo contiene verdad, no hay nada ahí que no sea que sea mentira, ¿eh? Y para algunos ha constituido su mayor aliado para probar la doctrina de la Trinidad, pero parece ser agregado, lo cual no da pie absoluto para inestabilizar la doctrina de la Trinidad, evidenciada por toda la escritura y establecida mucho antes de que tuviésemos copias de este texto.
evidencia abrumadora de que fue agregado, ¿verdad? Hay mucha evidencia en ese sentido. Los manuscritos más antiguos no lo contienen, y es lo que hablaba don César acerca de, ¿verdad?, de que generalmente entre más cercano, ¿verdad?, debería ser más original o tener menos variantes. Solo está en 10, ¿verdad?, de manuscritos de la cantidad inmensa que poseemos, solo en 10 manuscritos. Entonces eso es, y tenemos miles, ¿verdad?, de copias y demás. Entonces, si estamos hablando que por cada versículo hay 1600, solo aparecen 10 copias y modernas, ¿verdad? La copia más antigua que tenemos data del siglo X, que aparezca de esta forma, ¿verdad? Ya después en el siglo X, en el año 1000, para decirlo así. Los padres de la iglesia nunca lo citaron, a pesar de que constantemente hablaban sobre la divinidad de Jesucristo y sobre la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? A pesar de la importancia de estar hablando de la divinidad, porque ellos nunca lo mencionaron. Bueno, nunca lo tuvieron, esa sería la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que existe en un museo? Lo más antiguo es del siglo X. Recordemos, en solo 10 copias de la cantidad que tenemos. Entonces, digamos, esas es la clase de peso por la cual se concluye que es muy posible que fuera agregado. Bueno, otro, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad?, de los textos, recordemos, los tres más grandes. Esta es la variante más grande que existe en todo el Nuevo Testamento. No existe nada como esto. Estas son las tres grandes, ¿verdad? La mayoría de variantes son de una palabra, la mayoría de variantes son de una letra. Luego hay luego sigue un gran grupo que son, ¿verdad?, letras, algunas palabras, pero versículos y así son como tres excepciones, que es el último que les voy a dar y el anterior que era, pero es un versículo, entonces, y en realidad son varias palabras del versículo, pero esto sí, es lo más grande, que es el final largo de Marcos, así es como se llama. Marcos del 16 al 8 está igual en todos los manuscritos que tenemos, en todas esas copias, ¿verdad? Tenemos igual hasta el versículo número 8. A partir del versículo 9 al 20, este final es información bíblica, pero solo hay en ciertos manuscritos. Hay manuscritos antiguos que lo contienen, vamos a mirar, pero hay una gran discusión en cuanto a esto y vamos a hablar por qué. Ahora, recordemos, son discusiones en cuanto al texto en estas tres que son lo más grande que existe en el Nuevo Testamento. Dice, se le llama largo final de Marcos, se le llama largo final de Marcos, y dice, no hay información nueva en este pasaje. O sea, ¿qué quiere decir que no hay información nueva en este pasaje? Que si este pasaje o este final de Marcos, estos versículos, ¿verdad?, del 9 al 20 no fuesen, en realidad no perdemos teología, no vamos a perder ninguna doctrina, porque se contienen los otros evangelios y demás. Entonces, desde esta perspectiva, digamos que protegeríamos la fe, por decirlo de alguna forma. O sea, aún con esta variante, que es la más grande que existe, no perderíamos doctrina. No existe nada como esta variante, solo hay otra variante con varios versículos. Lo demás es un verso o dos, la gran cantidad son una palabra y la mayoría de variantes, ¿qué es? Una letra. Esto dice, esto está en disputa, ¿verdad? Hay manuscritos antiguos que lo contienen. Entonces, si hay manuscritos antiguos que lo contienen, ¿por qué es que hay esta lucha? Vamos a mirar. Tienen, de hecho, ¿verdad?, la mayoría, ¿verdad?, lo contienen, pero unos pocos no lo contienen, pero son los mejores testigos. Las mejores copias que tenemos, las más fiables, no contienen este final, llegan hasta el 8. Pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa en las copias que sí lo contienen. No está en algunas traducciones de Marcos, ¿verdad? Pues que termina, ¿verdad?, en Marcos 16:8. O sea, en otros idiomas, ¿verdad?, no está incluido. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que tenemos textos en otros idiomas y en esas traducciones no aparece. ¿Solo hasta cuándo? Hasta el 8, como en todos, ¿verdad? En general, hasta el 8 no hay ningún problema en ese aspecto. Algunos manuscritos lo encontramos entre comillas, y aquí es donde empezamos a ver. O sea, aunque hayan en manuscritos, en muchos está entre comillas. ¿Qué es lo que indica que pongan, ¿verdad?, este final entre comillas, que a partir del 9 al 20 lo pongan entre comillas? Es que generalmente, ¿verdad?, un copista
no tenía solo una copia, tenían varias copias, entonces podía decir, ok, aquí está, en estas dos no está, pero en esta está. ¿Saben qué? Yo voy a agregarlo, pero voy a poner entre comillas que hay cierta duda, hay algo a revisar. Eso es lo que hacían en la honestidad de un copista. Entonces aparece entre comillas en esa, ¿verdad? En esa parte. Hay versiones más cortas, o sea, a pesar de que sí hay en manuscritos, hay algunas que solo agrega 3 versículos, otros agregan, ¿verdad? ¿Verdad? Después del verso 8, otros agregan más versículos, hay otros que agregan 5, en otros 4, otros unen los dos, hay 4 diferentes finales por lo menos en esas copias, ¿verdad? No es que todas tienen, ¿verdad? Todos los versículos del 9 al 20, sino que unas tienen 3 versículos, ¿verdad? Llegan, digamos, del 9 al 12 y el otro llega al 8 y así, ¿verdad? Llegan, ¿verdad? Bueno, hasta el 8 están todas iguales, ¿verdad? Parece del 9, ¿verdad? Solo hay 3, 4, 5 versículos mencionados y, ¿verdad? Dice, pero todas las copias permanecen hasta el 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todas estas, hasta el 8 estamos bien y luego hay unos que agregan 3 versos, otro 4 versos, otro 7 y así, ¿verdad? Otros del 9 al 20. Entonces, lo que los críticos, los estudiosos, los eruditos en esta materia, ellos lo que miran es que parece que están editando el final, porque Marcos tiene una particularidad y es que es como muy abrupto a la hora de terminar. Entonces él, por ejemplo, si uno ve el estilo de Marcos, él es como Jesús hizo esto y todo el mundo quedó atónito y ¡pum! Ya pasa al siguiente evento. Lo deja así, todo el mundo atónito. Eso es muy común. Y el final sería igual, con las mujeres viniendo después de ver a Jesús resucitado para venir a contarle a los discípulos. Quedaron atónitas a ver a Jesucristo resucitado, vienen a contarle a a los discípulos sobre la resurrección. Ahí es donde se cortaría. Entonces, como que ellos quisieron agregar, ¿verdad? A ese final como editado. Eso es lo que parece, esa es la suposición, es lo que, ¿verdad? Tratan de concluir. ¿De dónde viene esta información? Ahora, es información que no es inventada, es información bíblica. Esta información viene de Mateo, de Lucas y de los libros de los Hechos. De ahí es donde agregan este final. Esa información, ¿verdad? Bíblica, no es nada que no sea bíblico. Solo hay dos versículos al final, el 18 y el 17 y 18, que habla acerca de ir y tomar serpientes, que sería lo único que estuviera en riesgo. Pero yo creo que nadie está con problemas con eso. Es que hay una secta que se dedican a eso, a ir a los desiertos y agarrar las serpientes y que no les van a hacer nada, pero eso es una secta. Yo creo que ninguno aquí, indiferentemente que el pasaje fuera cierto, anda buscando serpientes para agarrarlas porque no les va a pasar nada, ¿verdad? Pero eso digamos que sería lo único, ¿verdad? Que está ahí en duda. Esa información viene del libro de los Hechos y posiblemente lo que estaban ahí, ¿verdad? Extrayendo es del libro de los Hechos cuando Pablo es mordido por una serpiente, ¿recuerdan? Y se sacude y no le pasa nada. Es posible que por ahí venga el asunto. Pero es lo único, digamos, que tendría problema si usted se dedica a agarrar serpientes. ¿Qué perderíamos si este texto no fuera parte del original? ¿Qué se perdería si este final fuera una edición? Bueno, nada, ¿verdad? Recordemos que esa información está en el resto de la escritura. Algunos dicen que perderíamos el recuento de la resurrección, pero no hay nada más absurdo, solo tenemos que leer, ¿verdad? Antes del 8 y vamos a mirar que ahí está el aspecto de la resurrección y también podemos mirar en Corintios, ¿verdad? 15 que habla acerca de la resurrección, en Corintios nos habla ¿verdad? De la resurrección. El punto de aquí sería el versículo 17 y 18. Esto es lo único que perderíamos, que habla acerca de ir y tomar serpientes. Todo lo demás está mencionado en Mateo, Lucas y Hechos, ¿no? Y esta, verdad, es una de la variación más grande que hay en todo el Nuevo Testamento. Entonces, eso es para que lo tenemos en consideración. Ahora, de nuevo, no hay ningún problema en leer esto. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque es información bíblica, ¿verdad? Porque se contiene en Mateo, en Lucas, ¿verdad? Y en Hechos esta información. Entonces, no es que está leyendo algo que no sea bíblico, pero igual puede leerlo hasta el 8, leerlo ¿verdad? Hasta el 8, puede seguir o leerlo completo como para mirar, ¿verdad? Cómo se miraría si terminaría ahí, pero ya ese. Pero de nuevo, ¿verdad? No, esto es lo que ve en la crítica, ¿verdad? ¿Verdad? Textual. Y el pasaje más poderoso, digamos que sí se considera que es un agregado, es en Juan.
Juan 7, del 7:53 al 8:11. Y esta es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Y esto sí es un aspecto, ¿verdad? Como bastante, ¿verdad? Porque en todo este aspecto lo que hemos mirado es mucho una cosa lo que está en la mente y otro lo que el corazón. Y esto, ¿verdad? Sentimentalmente es poderoso, ¿verdad? Esta historia como tal. Y vamos a hablar acerca de por qué se dice que es casi sumamente probable que esto no sea parte de Juan. Más prácticamente todos los eruditos hablan de que no es parte. No quiere decir que no vamos a ser ministrados y demás por esta historia, pero vamos a ver por qué hablan de esa forma. Dice, el primer padre griego en citarla fue Eutimidio Sabrero en el siglo XII. Ninguno antes menciona, ¿verdad?, esta historia, teniendo cuidado de mencionar que no aparecía en los manuscritos más antiguos en los que aparecía y en los que aparecía estaba entre marcas. Entonces, hay una mención de este padre griego en el siglo XII, en el año 1200, acerca de esta, es la primera vez que se menciona y habla de que no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, él nos está hablando hace 1000 años y nos está diciendo hace 1000 años que no aparecía en los manuscritos más antiguos. Nos está diciendo que en los que aparece está entre comillas, que recordemos que es entre comillas, puede ser un comentario, puede ser algo, ¿verdad?, que está extra. No se encuentra en 154 manuscritos del Evangelio de Juan. En 154 manuscritos del Evangelio de Juan no tiene esta historia. En las copias que aparece tiene los siguientes problemas. En las que sí aparece, que recordemos que son copias más tardías, no antiguas, ¿cuáles problemas tiene? Se ubica en el margen. Recordemos qué significa que se ubique en el margen, que es más un comentario, ¿verdad?, que es más un escriba poniendo una historia, ¿verdad?, no es parte del texto. Se indica, dice, la inclusión dudosa al pie, ¿verdad?, del manuscrito. Se le pone, ¿verdad?, no estamos seguros, diría el escriba. Se encuentra entre comillas. Recordemos que eso entre comillas es para analizarse esta historia. Estamos hablando, ¿verdad?, en los que sí está. Se ubica en más de 7 lugares diferentes. Y esto sí es, digamos, a nivel de los críticos textuales, esto es muy evidente como que no es parte de Juan. Hay 7 lugares que aparecen, copias aparece, pero en las que aparecen 7 lugares diferentes, no ahí del 753 al 811, no, aparecen otros lugares, vamos a mirar. Este texto es tardío y tiene muchas variantes, tiene 80 en sus 180 palabras. El primer manuscrito donde aparece es del siglo XIV, del año 1400. En las copias en las que aparece, en ocasiones lo encontramos al principio, en otras copias al final, y en ocasiones incluso se ubica en el Evangelio de Lucas, por lo que los expertos dicen que parece que este es un pasaje buscando un espacio en el texto, está buscando ubicarse, ¿verdad? Como es una historia de Jesús que quieren incorporarla. En los pasajes que aparece, por ejemplo, en cierto momento, una copia aparece en Lucas 21:38. Ahí es donde empieza esta historia. En otras en Lucas 24:53, o después en Juan, ¿verdad?, en 7:36, o en Juan 21:25. Entonces vemos que está, ¿verdad?, incorporada así. Entonces eso da muy tela de duda de que es algo agregado, porque aparece en todos estos pasajes, ¿verdad?, diferentes. Entonces se mira esa situación. La pregunta sería, bueno, si no es parte del Evangelio, ¿de dónde viene esta historia? ¿Por qué es que la están incorporando? Bueno, miramos ahí, ¿verdad? La cita dice, conocida solo por los padres latinos del siglo IV, como Agustín, Ambrosio y Jerónimo. Sin embargo, no es mencionada por los padres griegos como Irineo, Orígenes y Crisóstomo. O sea, como que fuera una historia que conocían solo cierto sector del cristianismo. La inclusión de este pasaje es un ejemplo de cómo la tradición oral, originalmente no incluida en el texto, pudo, ¿verdad?, ser una tradición oral que estaba ahí, una historia que se contaba y que querían incorporarla en el texto para llegar al texto. En su forma oral, la historia pudo haber estado circulando empezando el siglo II. Entonces, se cree, ¿verdad?, esto porque en cuanto a que Papías habla de una historia de una mujer que fue acusada ante el Señor de muchos pecados, pero una mujer de muchos pecados puede ser cualquiera, ¿verdad? No necesariamente es esta historia.
Los eruditos que dicen que parece no pertenecer al Evangelio de Juan, dicen tener todas las cualidades de un relato histórico. Entonces, lo que dicen ellos es, no, ¿verdad? Cuando vemos los textos y lo analizamos, no parece ser parte del texto bíblico, ¿verdad? Por todo lo que hablamos anteriormente, pero sí que es un relato histórico. Como se sí parece ser una historia que, ¿verdad? De Jesús real con esta mujer, pero que no es parte de, ¿verdad? Del reencuentro bíblico. Entonces ellos mismos dicen, no es parte de Juan, ¿verdad? No, no se incorpora ahí, pero sí fue algo que sucedió. Recordemos que el mismo Juan habla de que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no acabarían los libros, ¿verdad? Contando las historias de Jesús. No creo que el relato de la mujer adúltera pertenezca al Evangelio de Juan, pero sin duda es un relato histórico. Bruce Metzer fue un gran erudito, muy de los mejores que hay, y habla acerca de que él ve que el relato es histórico, pero obviamente no es parte del Evangelio de Juan. Estas son las tres, ¿verdad?, más grandes variantes que tenemos en todo el Nuevo Testamento. No hay más, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasajes más están en discusión? Entonces, si quieren hacer una lista para ver qué otros pasajes están en discusión, entonces vamos a empezar. Tienen que escribir ninguno. Esto es lo que hay. Cualquier variante que se mencione, además, versículo que no está aquí, va a ser una de las cosas que les enseñé, de los ejemplos que yo les enseñé, de las variantes. De estos tres pasajes en discusión, los que sí están en discusión, las tres variantes más graves y grandes, ¿y por qué sabemos eso? Son las únicas que en un debate van a mencionar, porque eso es lo que hay. Estas son las variantes más grandes, las que acabo de mencionar. Entonces, de estos tres pasajes en discusión, ¿ponen en duda la integridad de todo nuestro Nuevo Testamento? No, ¿verdad? En lo más mínimo. No ponen en duda, no, ¿verdad? Estando o no estando estas tres textos, vemos que no hay afectación en cuanto al contenido doctrinal, no hay nada que perdamos en ese sentido. Por lo contrario, reafirma su autenticidad. Entonces, ¿cómo reafirma su autenticidad? Podemos emitir juicios de lo que es y no es a través de tantas copias que descubrimos en el texto original. Como tenemos tanto, podemos determinar esto sí no parece. ¿Por qué? Porque tenemos tantas copias, tenemos tanta veracidad que podemos decir, bueno, este se aparece, este se aparece. Ok, en esto vemos algo extraño, ¿cierto? Por la cantidad de copias que tenemos. Entonces podemos tener juicios de valor, juicios de verdad en cuanto a este aspecto de qué es y qué no es. Y eso es muy importante. No podríamos decir que este pasaje no pertenece a menos que tengamos claros los pasajes que pertenecen desde el punto de vista crítico textual, porque no estoy diciendo tampoco que no es parte, está ahí, ¿verdad? Nada más que estamos analizando las copias. La otra razón es porque esto es todo lo que ya miramos, las variantes más grandes de todo nuestro Nuevo Testamento y no hay más, ¿verdad? Estas son las tres variantes más grandes, estos son los tipos de variantes que hay, eso es lo que existe en las variantes, hablando del Nuevo Testamento. Vamos a mirar qué doctrinas dependen de la discusión de este pasaje. ¿Cuántas doctrinas? Ninguna. Esto es algo increíble y extraordinario, ¿verdad? Que Dios conserve la escritura en una forma que no posiblemente sea la que nosotros quisiéramos o pensáramos, pero es a través de la cantidad de copias que podemos entender, ¿verdad?, que se mantiene el texto y podemos determinar que sí, que no, en base a la evidencia que tenemos. Si nosotros tomamos una Biblia con todas las variaciones, ¿verdad?, que hay, todas las variantes, ¿saben cuánta herejía tendríamos? Ninguna herejía, no habría ninguna herejía. En los últimos 150 años hemos encontrado la mayor cantidad de manuscritos antiguos. ¿Saben cuántas nuevas lecturas del Nuevo Testamento hemos tenido que variar? ¿Cuántos cambios hemos tenido que hacer a la Biblia? Ninguno. Lo único que hace es acercarnos al original, ¿verdad? Decir, ok, ¿mencionó Jesús o no mencionó Jesús? Vimos los cambios, vimos las cosas, pero decir que hay que cambiar una forma, no, Jesús no resucitó, el tercer día era el noveno, no hay eso, ¿verdad? No existe eso. Lo único que han aportado estos antiquísimos manuscritos es inclinar la balanza en cuáles textos utilizar a la hora de hacer una versión. Ya miramos todas las cartas de los escépticos. Cuando hablamos de variantes textuales, de 400,000 variantes y demás, de esto es lo que estamos hablando. Y ahora usted tiene más criterio para hablar acerca de la veracidad en la transmisión del mensaje de las Escrituras y tener paz y seguridad que lo que tiene en sus manos fue el mensaje de Jesús, de los apóstoles, de los discípulos, de los profetas, que lo que tenemos es realmente el mensaje de ellos y obviamente nosotros como cristianos
saber que es la palabra de Dios.